Un saludo a todas y a todos, soy el diácono anglicano Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy vamos a continuar con nuestra reflexión acerca del impacto de las reflexiones, del caminar pastoral y de la reflexión teológica del Concilio Vaticano II. Ese impacto que de manera directa ha ido renovando el Espíritu de Dios en la Iglesia, en sus comunidades y en nuestra experiencia de fe. Y como anglicanos nos unimos también a este accionar pastoral que el Concilio Vaticano II ha motivado, ha renovado y ha actualizado en nuestro quehacer de la mano de nuestros hermanos católicos romanos en el espacio de la pastoral, en el espacio del estudio bíblico, en el espacio del magisterio y en el espacio eclesial. Es desde estos lugares donde la Iglesia Católica en general se abre para el encuentro ecuménico y desde el diálogo entre las diferentes formas de acercamiento al cristianismo, el Concilio Vaticano II es un hito, un momento, y también se lanza a una experiencia de presente y de futuro para que de manera conjunta sigamos construyendo dentro del cristianismo, unidos en el mensaje del Señor, en esa buena noticia, una iglesia que camina junta, buscando la alegría, la salvación, el encuentro y ver en el más necesitado, en el empobrecido, el rostro de Jesús, que pide que nos comprometamos en nuestra existencia, en el tiempo actual de nuestra presencia inmanente, para que nuestras acciones en el aquí y en el ahora tengan un impacto trascendente en nuestra vida futura. Y desde aquí retomamos nuestra reflexión conjunta, que ha ido teniendo bastante impacto dentro del canal, y considero que desde este formato de podcast podemos compartir también ahí en la caja de comentarios nuestras opiniones, aportes y también una palabra de aliento a todos los hermanos y hermanas que se convocan con este interesante tema. Aprovecho para mandar un saludo a todos mis compañeros de la Universidad Católica de Oriente, los cuales ya estamos en proceso de graduación en la carrera de teología y nos motivamos ya a culminar este proceso formativo y en mi caso a culminar mi proceso como teólogo dentro de la Universidad Católica de Oriente. Y es desde allí, desde ese quehacer como teólogo, donde el Concilio Vaticano II también se me presenta de manera personal y desde mi espacio como diácono, como un lugar activo, vivo y también a la vez fuente para dar sustento a mi quehacer práctico dentro de la realidad de los creyentes, dentro del contexto actual. No podemos olvidar que la encarnación, Jesús, toma historicidad en unas categorías culturales, políticas, históricas, económicas, que lo determinan como un ser dentro de la historia. Y nosotros, siguiendo esas promesas del Espíritu Santo que derrama sobre nosotros la posibilidad de la fe y también de la actualización de ese encuentro personal con el resucitado, a través de los sacramentos vamos confirmando nuestro compromiso en la misión de la Iglesia, nuestro compromiso en el llamado misionero y nuestro compromiso vital a caminar dentro de esta historia particular que nos corresponde y que me corresponde, motivados, jalonados, guiados por las esperanzas del Evangelio, que es la esperanza de la vida que el Padre nos ha regalado a través de la experiencia vital de Jesús,
de ese Jesús crucificado, que es el mismo resucitado, en el cual nosotros depositamos toda nuestra esencia como ser, que no se limita al tiempo y al espacio biológico, sino que estamos proyectados desde el bautizo a la trascendencia, porque la resurrección nos hermana en Cristo como hijos de Dios, y Dios como Padre quiere que todos vivamos con dignidad, que disfrutemos de la vida que nos ha dado en libertad y que nuestros espacios cada vez sean más alegres, más integrados con nuestro ser, y que en ellos podamos vivir de manera conjunta en el aquí y en el ahora las gracias del mundo futuro. También es una invitación a la conversión, es una invitación a la transformación de nuestra vida, porque en medio de las dificultades y en medio también de nuestra ansia por mejorar, tenemos que comprometernos a cambiar de hábitos, a cambiar las formas como nos relacionamos con el otro, teniendo como centro siempre esa relación humana desde la propuesta de Jesús, esa relación humana desde la mirada de Jesús y esa relación social eclesial donde la diaconía, el servicio, el estar a los pies del otro para que en ese amor desinteresado configuremos, historicemos, encarnemos la experiencia personal con el trascendente, con lo divino, con el Dios que me ha hecho hombre nuevo y mujer nueva, para que otros, viéndonos a nosotros, crean en el Evangelio. Y es desde allí donde, desde muchas expresiones, conceptos e imágenes que pueden ser esgrimidas para comprender la idea directriz del concilio desde un punto de vista teológico. No nos olvidemos que el quehacer teológico también es un ejercicio hermenéutico de las realidades trascendentes de nuestra experiencia de fe, que emana de la revelación para dar sentido a nuestra existencia. El teólogo es el que tiene la capacidad de mirar los hechos de la realidad a la luz de la revelación, porque la teología es un momento segundo. El primer momento es ese encuentro personal comunitario a través de los sacramentos, de la experiencia vital, de la cultura y de la tradición, que reforzamos con nuestra reflexión, que ahonda en el misterio para poderlo comprender. Pero en ese camino de la comprensión del misterio, no negamos lo misterioso, no lo asumimos en su totalidad. El misterio siempre permanece oculto, pero el misterio también se ha encargado de mostrarnos el camino con la luz de Jesús, con la luz de el que se encarnó, el que nos da la verdad y la vida. Por eso el teólogo, con un pie en la realidad, con un pie en la palabra, con un pie en la tradición y con un pie en el magisterio, puede hacer su trabajo de llevar esa misión hermenéutica de la revelación en la historia para que sea mensaje de esperanza a los que no tienen la oportunidad de formarse, de entregar su vida al Evangelio, pero que sí tienen la necesidad que una palabra lo ayude a transformar su realidad, que muchas veces está atravesada por la injusticia. Y es desde allí donde, ya teniendo esa distancia de más de 50 años del concilio, podemos hablar de una teología del misterio. Yo creo que la categoría que nos permite hacer teología hoy, hacer un ejercicio de reflexión, teniendo como marco interpretativo, evidentemente, como lo estamos diciendo, la realidad, teniendo como base la reflexión del Concilio Vaticano II, la Biblia y nuestra experiencia de fe, es donde se nos va permitiendo integrar en un único concepto el contenido fundamental de las 4 grandes constituciones doctrinales y pastorales del concilio. También podemos rescatar en un segundo momento que ese ayornamiento que tanto hablamos cuando nos referimos al Concilio Vaticano II es una vuelta a las fuentes, porque es dentro de las fuentes que encontramos el fundamento
para la renovación. Este hecho tiene además una potentísima dimensión ecuménica, y aquí era lo que ya veníamos hablando, mis hermanas y mis hermanos, y es que desde nuestro lugar como anglicanos encontramos un espacio importantísimo de diálogo ecuménico a partir de la experiencia del Concilio Vaticano II con nuestros hermanos católicos romanos. Y desde nuestra provincia de anglicanos de Europa y desde nuestra comunión ortodoxa anglicana, apostamos por este diálogo de encuentro entre las dos formas de vivir el cristianismo. Y ponemos tiempo, recursos y actividades siempre a la disposición de nuestros hermanos católicos romanos para que de manera conjunta hagamos presente este diálogo ecuménico en la praxis. Porque el pobre, los empobrecidos, los más necesitados están siempre presentes esperando que nosotros, a pesar de las pequeñas diferencias, nos amemos como Dios nos ha amado. Pero no podemos confundir que toda la acción de la teología solo se queda en desvelar el misterio, porque si no también estaríamos negando la realidad. Y desde esta mirada teológica mistagógica, el mundo desde la categoría del misterio nos otorga los puntos fundamentales del diálogo. Por un lado, una afirmación de que la realidad mundana tiene una consistencia y una autonomía que son queridas, pedidas y exigidas por el mismo designio y proyecto de Dios. Si Él ha iniciado esta historia de autocomunicación, que es la revelación, no puede querer una marioneta como destinataria de su palabra y de su oferta de gracia. No podemos ser autómatas que no tenemos la capacidad de decisión, de autorreferencia y de poder investigar, indagar y acercarnos desde nuestra libertad a la verdad. Desde allí hay que asumir la consistencia de la realidad creada, una legítima secularidad y autonomía de lo temporal y mundano. El mundo no puede percibir que tenemos miedo de su mayoría de edad, de su autonomía. Y a veces aquí se nos enredan dentro de nuestras dinámicas eclesiales y pastorales una especie de relación del esclavo-amo en categorías de Hegel, donde siempre se está poniendo en la categoría de lo infantil o desde la categoría del esclavo al que no es consagrado. Y yo creo que el Concilio Vaticano II nos ha dado las herramientas para que dentro de esta nueva mirada eclesiológica, todos, desde el bautismo, estamos llamados a servir al mensaje del Evangelio. Evidentemente, desde nuestros carismas, posición y también desde nuestras necesidades particulares, pero siempre desde la dignidad de ser hermanos desde el bautizo, donde compartimos las categorías especiales carismáticas de ser hijos del Padre a través de la gracia del bautizo, que nos posibilita y también nos autoriza a ser partícipes activos en la iglesia histórica que encabeza Jesús resucitado. Y el mundo tiene que vernos como un punto de encuentro con la adultez que permite el diálogo en categorías que están fundamentadas en la razón, en el conocimiento y en la caridad. Pero por otro lado, esta autonomía es referida a un diálogo, una alianza, una comunión. El mundo está llamado por vocación esencial a la comunión y participación en la vida íntima de Dios. Dios no es lo distinto del mundo, lo otro del mundo, no, sino que es su corazón y su misterio. En este sentido puede ser entendida correctamente la afirmación de Schillebeeckx, habitualmente tan mal comprendida, interpretando el axioma dogmático clásico: fuera del mundo no hay salvación. Una de las grandes aportaciones del magisterio de Juan Pablo II fue invitarnos a profundizar en la cuestión del diálogo entre iglesia y mundo, y desde la centralidad del misterio de Cristo, redentor del hombre, clavísima de la vida humana. En él
por Él y para Él ha sido creado todo, por lo que una afirmación clara e inequívoca de su soberanía implica el amor profundo y sin reservas por el hombre. Su afirmación como el único camino de la Iglesia, así como la llamada y provocación para que todo lo humano, a lo que la Iglesia no puede ser ajena, sea vivido desde el designio amoroso y salvífico de Dios. En este sentido, el Papa pudo afirmar en su carta apostólica Tertio Millennio Adviente lo siguiente: el mensaje conciliar presenta a Dios en su señorío absoluto sobre todas las cosas, aunque también como garante de la auténtica autonomía de las realidades temporales. Este diálogo también fue asumido por Benedicto XVI, desde la compleja relación entre la razón secular y la fe cristiana. Él nos ha recordado que esta capacidad de diálogo del cristianismo con toda cultura no está basada en una mayor o menor recepción a priori del mensaje cristiano. Es decir, no depende de una situación positiva o negativa, optimista o pesimista, sino que le pertenece como parte esencial de la comprensión del misterio cristiano, tanto para acoger con gozo y humildad las semillas del Evangelio que puede haber en toda cultura, como para proponer con valentía y atrevimiento la palabra de verdad como mensaje de salvación. Y aquí también nosotros los anglicanos nos unimos en esa construcción del reino desde nuestra forma de seguir como iglesia los designios divinos. Y es que la salvación no está ubicada o reservada a una sola forma de organización eclesial o de seguimiento al Señor, sino que la salvación es ofertada a todos. Y desde esa libertad nosotros tenemos la capacidad de aceptar el camino y compromiso y conversión o negarlo. La teología no puede dar marcha atrás en la comprensión de la Iglesia como comunión y fraternidad. Estas dos palabras son importantes: comunión y fraternidad. Esta afirmación, antes que de una sociología de la Iglesia, nace precisamente de esta misma teología del misterio inspirada en la teología paulina de la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, que los invito a que la lean, mis hermanos y mis hermanas. La Iglesia es el sacramento del misterio del Dios en el mundo, en el sentido de que ella, siendo una criatura y formada por hombres, creatura verbi ecclesia es hominibus, se encuentra enraizada en el misterio trinitario de Dios, Ecclesia de Trinitate, como fuente de su ser y modelo de su acción. Ella, la Iglesia, es misterio de comunión y misión a la luz del misterio trinitario. Y aquí el concepto de Iglesia no se queda anclado a una denominación cristiana. A veces tenemos el error de pensar Iglesia solo a la católica romana. Y no, el concepto de iglesia nos cobija a todas las iglesias históricas. Y es allí donde nosotros, los anglicanos, hacemos parte de la iglesia católica. Porque la iglesia, como la comunión de creyentes a través del bautizo, nosotros nos da la garantía y el sustento teológico para participar y pertenecer de derecho a la catolicidad. Hoy nos planteamos con mucha intensidad la cuestión de la reforma de la Iglesia, y es verdad que se trata de una cuestión pendiente, pero no es fácil. Cada uno de nosotros, cada grupo cristiano, proyecta sobre la Iglesia su manera de comprender las relaciones humanas, lo que ha de ser la vida eclesial, el ejercicio del gobierno, etc. Pero las reformas de las estructuras y la vida de la Iglesia no pueden plantearse desde aquí. Por eso siempre se nos va a requerir a todos nosotros estar siempre en proceso de actualización y de acción hermenéutica de nuestra acción pastoral y vital. Tener la Biblia en la mano derecha y el periódico en la mano izquierda. Tener la mirada en nuestra experiencia personal de salvación
y al mismo tiempo levantar la mirada y mirar el rostro del que sufre, porque es en esa doble tensión donde nuestro quehacer, pertenecer y estar en la historia como creyentes se hace pertinente. Y bueno, mis hermanas y mis hermanos, con esto terminamos el podcast del día de hoy. Y para el siguiente podcast vamos a comenzar a leer los textos más importantes y a comentarlos del Concilio Vaticano II. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.